Está con nosotros Clever Sigüenza Suárez, abogado penalista, y vamos a hablar sobre la Comisión de Fiscalización que da paso al juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor Sigüenza, gracias por acompañarnos. Es usted muy amable. Bienvenido. Muy buenos días con todos en cabina, buenos días con quienes nos escuchan a través de redes sociales. Gracias por la invitación. Doctor, hablemos de cómo llega Mario Godoy y que también luego de ya aceptarse y dar paso a este juicio político correspondería en el Parlamento. Mire, como hemos visto a través de los medios de prensa, llega con un mal predicamento. Ni siquiera pudo establecer una estrategia coherente al momento de su comparecencia inicial a la Asamblea Nacional, en donde más bien, en lugar de poder contrarrestar y contradecir los argumentos o presuntas acusaciones, se dedicó a hablar de otros temas. Entonces, vemos que en el juicio político, desde mi punto de vista, el presidente de la Judicatura no tiene argumentos sólidos para poder desvirtuar las graves acusaciones que pesan en su contra. Yo le quería preguntar, doctor Sigüenza, un poco la correlación de ciertos hechos para poder abordar un poco de manera estructural. Ayer aprueban el juicio político a Mario Godoy. También ayer Terán es trasladado a la cárcel 4 para rendir versiones, para rendir versiones justamente por el caso de independencia judicial, en donde, por ejemplo, se había indicado que buscaba obstruir la justicia a través de suspensiones y evitar, por ejemplo, el caso Vocales, que justamente investigaba narcotráfico. Entonces, esto finalmente no es sobre Godoy o no es sobre el diablo, que como le decían a Wilman Terán, es sobre el sistema y su porosidad. Entonces, ¿de qué manera el juicio a Mario Godoy, de qué manera lo sucedido con Wilman Terán, de qué manera todos estos traslados y condicionamientos institucionales van a solucionar realmente el problema de fondo, que es un sistema de justicia fragmentado, poroso, desestructurado y que de alguna manera nos ha demostrado que la independencia judicial es cada vez más una aspiración que una concreción? Desafortunadamente, la justicia cada día va de mal en peor. Y lo digo como abogado en libre ejercicio y como docente universitario, en la cual se puede observar claramente que es una cuestión a nivel estructural y es una cuestión a nivel de Estado. No solamente por las personas que están dirigiendo, que forman parte de la Administración de Justicia, con honrosas excepciones, debo decir que hay muy buenos servidores judiciales, pero asimismo también tenemos un sistema de justicia en el cual todos los procesos tardan más allá del tiempo establecido por la ley. Muchos funcionarios judiciales se toman atribuciones más allá de la ley y prácticamente los argumentos a nivel científico, los argumentos a nivel legal quedan insubsistentes. Y esa es una gran preocupación por parte de quienes hacemos día a día la labor de la defensa desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de la academia, y preocupa mucho realmente, y lo cual hace que sea necesaria una reestructuración y que vengan nuevas personas con objetivos claros de servicio y no de servirse o de servir a quienes les beneficia o a quienes les conviene. Doctor, yo retomo la primera pregunta que yo le hacía y le señalaba qué se espera después. Y usted daba como antecedente lo que ya habíamos visto en el Pleno de la Asamblea Nacional, un Mario Godoy que no respondió justamente a las acusaciones, acusaciones que no son Ujú. políticas. Tal vez podríamos ver exactamente lo mismo dentro de este juicio político en el cual ya ahora sí, configurado como tal en el Pleno de la Asamblea Nacional, no creo que vaya a tener algún tipo de respuesta clara ante los procesos jurídicos realmente que se configuran dentro de lo que ha ocurrido. Se ha visto que se ha pedido favores para un narcotraficante e incluso dentro de las mismas comparecencias en el Pleno de la Asamblea Nacional, de las mismas palabras del señor Godoy, hasta una omisión de hechos porque habla de que va a revelar nombres, porque no lo hizo antes y Ujú. ahora sí. Entonces, en ese sentido, es más de lo mismo y qué debería hacerse para remediar con la justicia. Exactamente. Mire, usted ha mencionado algo muy importante, y es que de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, todo funcionario público
que conoce del presunto cometimiento de una infracción, está en la obligación de decirlo, está en la obligación de denunciarlo. Entonces, ¿por qué razón, de manera muy conveniente, el señor Mario Godoy se guardó lo que dice que va a mencionar durante su comparecencia? ¿Y por qué no lo hizo en el tiempo oportuno? Probablemente así evitando el cometimiento de otras infracciones. Y como usted muy bien lo recalca, probablemente se estarían cometiendo presuntas infracciones de carácter omisivas. Es decir, teniendo la obligación como máxima autoridad de la judicatura, debió haberlo denunciado. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, pienso y creo que probablemente irá con otro speech, irá con otro discurso, porque ya el primero lo escuchamos, no sirve de nada que volvamos a escuchar lo que ya dijo en su primera comparecencia, y probablemente sus asesores o la defensa con la cual él esté estableciendo los mecanismos para poder defenderse de las acusaciones, probablemente tengamos otros tipos de argumentos. ¿Qué va a suceder al final? Solo la Asamblea Nacional tendrá la decisión al momento de establecer si lo destituyen o no, y veamos si es que existe algún tipo de cambio a nivel de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura. Pero ¿será suficiente su destitución? Porque aquí me nace también, por ejemplo, otro tipo de pensamiento. O sea, sí, se lo censura, se lo destituye, se lo inhabilita por un lapso, pero queda ahí. El problema es a qué estamos llamando justicia o qué significado le estamos dando a la justicia. Y se me viene a la cabeza, lo decía hace un segundo, por ejemplo, todas las definiciones de justicia que a lo largo de los años se ha tratado de determinar. Por ejemplo, en la época de Sócrates se trataba como una virtud que era necesaria para vivir bien, y de ahí venían otros filósofos que trataban también de buscarle un significado, si era únicamente la justicia para hacerle bien a los amigos y mal a los bárbaros, o a qué se definía justicia, porque quien curaba a los enfermos era médico, pero quien hacía justicia, ¿cómo se lo podía definir? Entonces, en ese camino, ¿hacia dónde camina el país? ¿Qué significado de justicia le estamos dando a este tema de juicios políticos y a este tipo de casos que perjudican y cada vez vemos que continúan? Porque pensamos que con Terán se habían cerrado y las investigaciones de Metástasis y Purga y demás, pero ahora tenemos un nuevo caso. Exactamente. Y aquella definición de justicia en la cual muchos nos formamos, en aquella virtud de darle a cada quien lo que corresponde, de darle a cada quien lo que se merece, ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y es esta misma historia la que nos permite observar que no es suficiente con destitución de funcionarios públicos, y ya lo vimos con el caso de Wilman Terán, tenemos enfrente el juicio político de Mario Godoy, y en definitiva esto termina siendo un círculo vicioso que llama la atención no solamente a quienes formamos parte de la actividad judicial, sino a toda la sociedad. ¿Y qué es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones que anhelan mucho volver a ese objetivo tan importante como es administrar justicia o dar el servicio de justicia a quienes realmente lo necesitan y no a quienes les convienen o a los amigos o conocidos? Y desafortunadamente termina torciéndose este concepto idealista con quienes muchos nos formamos en relación a la justicia. ¿De qué manera podemos interpretar la rendición de cuentas del aún presidente de la Judicatura, Mario Godoy, ayer ante el Pleno de la Asamblea, justamente cuando hablaba de independencia de poderes, de ejecución presupuestaria y también de logros impecables en transparencia? De hecho, citó o numeró la cantidad de informes que avalaban sobre todo lo último. ¿De qué manera se puede legitimar este tipo de eventos como una rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura cuando en su comparecencia, que no implicó sanción, por supuesto, porque es justamente la diferencia entre juicio político y comparecencia, cuando en su comparecencia no fue capaz de responder, por ejemplo, por figuras importantes como Gaibor, y la, digamos, relación
visible que existió con el juez Carlos Serrano y las presiones ante las que de alguna manera tuvo que el juez Carlos Serrano hacerse un costado. Entonces, ¿de qué manera este discurso de rendición de cuentas que habla de transparencia e independencia judicial queda de alguna manera entrampado ante el contexto de presunto, más bien, infiltramiento de tráfico de intereses, justamente con el tema más importante a resolver en este país, que es el narcotráfico? Usted ha dicho algo importante, y mire, más allá de que esté o no legitimado, porque siendo todavía el presidente del Consejo de la Judicatura tiene la legitimación para poder rendir Ujú. cuentas a nombre de la institución, más bien yo diría hasta qué punto termina siendo aceptable o hasta qué Ajá. punto termina siendo coherente con la opinión ciudadana y con lo que realmente los ecuatorianos queremos escuchar en torno al presidente del Consejo de la Judicatura. Y adicionalmente, más bien yo pensaría que está cumpliendo con un requisito, está cumpliendo con una obligación otorgada desde el punto de vista constitucional en función de sus atribuciones, pero la pregunta es, ¿realmente esas son las respuestas que queremos escuchar como ciudadanos? ¿Esas son las respuestas que queremos escuchar quienes hacemos parte de la abogacía y quienes estamos diariamente relacionados con la administración de justicia? Pues la respuesta es no. Al final del día tendríamos un presidente de la Judicatura que no responde a los requerimientos por parte de la ciudadanía. Sin embargo, está en todo su derecho, Ujú. respetando el debido proceso, de que él pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa al momento en que se enfrente al juicio político. Ya escuchamos de parte de la Asamblea, tendrá unos 15 días para que se presenten las pruebas tanto de cargo y descargo, y será el mismo señor Godoy el que dé respuesta ante la Asamblea de los cargos que presuntamente se le están atribuyendo. Hablemos un poco de los nombramientos a última hora y que entiendo, y tal vez usted nos pueda aclarar un poco, han sido por fuera de la ley y también con ensombrecimientos. Ayer el Consejo de la Judicatura tuiteaba, y lo voy a decir: fortalecemos la cobertura judicial, por ello el Pleno de la Judicatura ha nombrado 62 jueces, fiscales y defensores públicos. ¿Es posible que estos nombramientos que se hacen de esta manera un poco intempestiva, por citarlo de alguna forma, o tal vez no lo es, y usted nos pueda aclarar un poco el tema, se pueda estar de alguna manera blindando o consolidando o apoderando el Consejo de la Judicatura para blindar digamos, a Godoy y de alguna manera a toda esta estructura que configura este conflicto de intereses? ¿Estos nombramientos podrían tomarse como eso, abogado? No quisiera pensar mal y pretender eh, entender que lo ha hecho de una manera arbitraria o ilegal y que probablemente se estaría blindando, porque al final del día él como máxima autoridad no tendría fuero en torno a los jueces temporales que ha decidido nombrar. Sin embargo, yo les puedo poner un ejemplo muy básico, y mire que hay cantones en nuestra provincia en donde existe un solo juez y las causas judiciales tardan meses, inclusive hasta años, en que puedan ser proveídas y que puedan ser despachadas. Entonces, la pregunta es si realmente estos nombramientos de cargos de jueces temporales están respondiendo realmente a una necesidad de la ciudadanía que requiere que se haga efectivo su derecho a la tutela judicial y no más bien a intereses personales o probablemente quererse blindar o cumplir compromisos antes de que suceda lo que podría suceder luego de el enjuiciamiento ante la Asamblea. Doctor Sigüenza, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un excelente día. RTP